Hola, hola. Vengo a contarles un cuento interesantísimo. Hola, hola. Bienvenidos al episodio 2 de Cuéntame más Chesco. Quien les habla, Chesco. Y este episodio, honestamente, me gusta mucho que configure mejor el micrófono. Yo, honestamente, tengo que confesarles, el episodio 1 al final utilicé fue audio del micrófono de mi teléfono, que es lo que estoy utilizando para grabar, porque honestamente, y perdonen que utilice tanto honestamente, este micrófono pensaba que me había dejado mal porque la primera vez que grabé con él, el audio no estaba del todo bien, pero creo que logré llegar a una configuración no óptima, pero por lo menos me satisface por ahora. Mientras más adelante, si todos los dioses quieren, este podcast termine siendo algo súper exitoso, me encantaría que mi primera inversión va a ser un mejor micrófono. Por ahora, este micrófono creo que ya ahora sí lo está logrando y vamos a ver qué tal sale cuando esté editando. Chesco, el futuro editor. Espero tengas un trabajo increíblemente sencillo con esto, ¿no? A continuación, algo que les voy a comentar con respecto a este episodio es que va a ser un tema que sí, genuinamente me apasiona muchísimo porque es un tema que me parece interesante con respecto a ciertas comunidades donde el tema de lo que vamos a hablar hoy es más prevalente y por lo tanto se discute más desde un sentido serio, por así decirlo, y no como una burla que generalmente se involuciona a comentarios clasistas y a veces también racistas. Y es justamente algo de lo que quiero tratar de combatir, hablándolo de una forma un poco más casual, como a mí me gusta hablar las cosas y como es principalmente la razón de este podcast, como lo hablamos en el episodio 1, que es que quiero entretener, de cierta manera también comunicar, informar, educar a veces, pero siempre desde mi punto de vista, lo que hay en mi cerebro y tratar de ser entretenido a mi manera, como me gusta decirlo, ¿no? Y ese tema con el que vamos a abrir esta vez es sobre el Spanglish. A ver, Spanglish. ¿Qué es el Spanglish? Spanglish es esta fusión, si se le quiere decir, estoy dando una definición bastante desde mi punto de vista. El Spanglish es una fusión que existe entre el español y el inglés como formas de comunicarse en el día a día. Esta fusión nació más que todo en las comunidades latinas o descendientes de latinoamericanos en Estados Unidos. Y a partir de ahí se masificó a tal manera que hoy en día es prácticamente la principal forma en la que se comunican particularmente las comunidades latinas de Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos, cerca de la frontera con México y cerca del Mar Caribe. Estamos hablando de los estados Florida, California, Nuevo México, Texas. Son los estados donde principalmente se ve que estas comunidades latinas que han crecido ahí, ya sea de primera generación en adelante, se comunican principalmente en Spanglish. Pero hay algo muy importante que me gusta resaltar del Spanglish y de cómo ha crecido y cómo se ha expandido más allá de estos pequeños nichos. Es justamente la forma en la que se ha convertido también en cómo se expresan la mayoría de las comunidades latinas que están crónicamente en línea. Que entre esas personas me incluyo yo, por supuesto, me considero una persona crónicamente en línea, para bien o para mal, muchas veces más para mal, si les soy sincero. Pero estar crónicamente en línea tiene sus beneficios y es también desarrollar un sentido del humor bastante conectado con Internet, lo cual disfruto muchísimo. Honestamente es lo que me formó lo que es actualmente mi sentido del humor, lo que me da risa y lo que trato de que le dé risa a otras personas. Se basa básicamente en el contenido que consumo en Internet y mucho de ese contenido está en inglés. No solamente es el hecho de que la mayoría del contenido que yo consumo es inglés y soy una persona cuya lengua materna es el español, sino también que muchas veces la mezcla entre inglés y español en mucho de este contenido lo hace mucho más rico. Tengo ese take controversial y aquí vamos a empezar a usar Spanglish de forma no irónica en el episodio porque así es como hablo de forma normal, natural en mi día a día.
El Spanglish siento que sí enriquece y a diferencia de muchos takes bastante enfocados en clasismo, xenofobia, racismo, que aseguran que el Spanglish lo que hace es dañar un idioma o el otro, la verdad es que siento que no comprenden o no lo suficiente de cómo evoluciona el lenguaje constantemente y que un lenguaje saludable, un indicador de que un lenguaje saludable es precisamente su capacidad que tiene para evolucionar y para adaptarse a los cambios que ocurren en el mundo, sobre todo en un mundo globalizado. Se estima que nosotros, o sea, muchos historiadores e investigadores estiman que la globalización como la vivimos hoy en día nació aproximadamente después de la Primera Guerra Mundial. Mucho más, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero principios del siglo XX se estima que es en la época en la que se considera que la globalización se volvió un fenómeno global, valga la redundancia, donde finalmente la concurrencia de diferentes culturas, de diferentes lenguajes, diferentes formas de vivir y de ver el mundo, comenzaron a mezclarse unas con las otras y a tomar prestado unas de las otras para finalmente construir esta especie de cultura global que sigue en construcción en el mundo, que no ha parado para nada y que el lenguaje tiene muchísimo que ver con eso. Y por supuesto, cuando añadimos a esa mezcla, a esa tormenta perfecta de elementos, añadimos además también la forma en la que la Internet ha hecho que ese encuentro entre culturas, ese intercambio cultural, ese intercambio de ideas y de lenguajes se mezclen en una sola masa de constante cambio, como si fuera una masa madre a la que le vas alimentando cositas semana a semana para mantenerla con vida. Eso está ocurriendo con los lenguajes. Y creo que entre el español e inglés, que son dos de los idiomas más hablados en el mundo, solamente detrás del mandarín, del chino mandarín, estamos hablando de que es la fusión de dos lenguajes que habla una gran parte del mundo y que sin duda representa algo que me parece de lo que nos debemos sentir orgullosos y a la vez debemos aprender cómo navegarlo. Y en estos momentos, cosas de grabar en casa, está pasando el camión de los plátanos frente a mi casa. Ok, ya pasó el camión de los plátanos. Bien, como les decía, entonces, con respecto a hablar sobre el Spanglish, me gustaría mencionar algunas cosas en mis anotaciones que ahora sí las tengo escritas a mano acá porque soy una persona profesional y no quiero estar acercándome tanto a la laptop, excepto en una de las secciones. Quería hablar principalmente, por supuesto, de cómo el Spanglish en la Internet es donde ha tenido una prevalencia mucho mayor, sobre todo a la hora de conversaciones sobre la cultura pop. Pasa muchísimo que hay muchos comentarios que siempre leo en Internet de que, mira, estás en un país latinoamericano, porque tienes que utilizar algunas frases con palabras en inglés si ese no es tu lengua materna, o qué ridículo por qué dices estoy en la party y no estoy en la fiesta, o ese tipo de comentarios que muchas veces están relacionados con un resentimiento o con un comentario relacionado a solamente las clases medias altas o clases altas son las que utilizan ese Spanglish todo ridículo que lo que hace es disminuir tu cultura latinoamericana, etcétera. No estoy para nada de acuerdo. A mí me parece más bien que el advenimiento del Spanglish, sobre todo en la comunicación entre jóvenes y sobre todo a la hora de conversaciones sobre cultura popular en Internet, viene precisamente de esa necesidad de reducir la brecha entre ese intercambio cultural que ocurre entre personas que son nativas del inglés y nativas del español. Y a eso voy precisamente con también la forma en la que a mí me da mucha razón como lo escribí aquí, porque es como que, ¿por qué los gays aman el Spanglish? Es la verdad. Y no solamente los gays, hablo de la comunidad LGBTIQ en general. A pesar de que estoy generalizando en este momento y lo declaro públicamente por si acaso, porque yo sé que hay muchas personas de la comunidad LGBTIQ a la cual pertenezco no saben inglés o no dominan el inglés del todo, ni tampoco entienden mucho el Spanglish como forma de expresar ciertas cosas relacionadas con la cultura popular. Estoy generalizando, pero sí no es invisible para nadie que dentro de la comunidad LGBTIQ+, hay una mayor prevalencia de la utilización de Spanglish a la hora de comunicar muchas cosas, sobre todo en la llamada Stan Culture, o cultura Stan,
que es esta subcultura nacida de internet de ser fanáticos a morir de estrellas pop, de actores, de incluso he visto que de escritores, de muchas cosas de las que se puede ser stan. En esa cultura hay muchísima prevalencia en el Spanglish, particularmente, por supuesto, hablo de Latinoamérica. Los angloparlantes nativos, particularmente de Estados Unidos, y no estoy llamando acá a los gringos brutos por si acaso, no quiero ser víctima de primera cancelación antes de que siquiera este podcast sea famoso, pero sí me he dado cuenta de que, bueno, es algo que estoy hablando, por supuesto, mucho más prevalente en la cultura latinoamericana. En Estados Unidos, más allá de las familias latinas de las que hablé al principio, que están ubicadas más que todo en el sur de Estados Unidos, a pesar de que hay comunidades latinas repartidas en todo Estados Unidos, por supuesto el Spanglish es prevalente entre ellos, pero no se ve dentro de comunidades 100% blancas norteamericanas esa prevalencia del Spanglish como lo vemos en todos los países de forma nativa, en casi todos los países de Latinoamérica, donde el dominio del Spanglish es vital para tener conversaciones online sobre temas de la cultura pop. Y eso me parece muy interesante porque, como les digo, es mucho más prevalente en la comunidad LGBTQ+, porque esta comunidad es la que más participa en discusiones sobre cultura pop, particularmente cuando hablamos de música, cuando hablamos de cine, cuando hablamos de varios tipos de expresión artística donde la comunidad LGBTQ+ suele tener más presencia. Por supuesto, la discusión alrededor también tiene mucha más participación por parte de la comunidad LGBTQ+. Y eso me parece muy interesante porque viene también de este dicho muy gracioso que me encanta, de que la mayoría de los... Bueno, o sea, siempre lo escucho más que todo de los gays, pero como digo, aplica muchísimo a la comunidad LGBTQ+ en general, a todas las letras, que es que los gays vienen con el chip siempre de aprender inglés automáticamente desde que son muy jóvenes. Y eso me parece muy gracioso porque por lo menos en mi caso pasó. Solamente que no voy a tocar ese tema todavía, no quiero irme todavía a la parte personal porque quiero seguir expandiendo un poco más esta idea que tenía en la cabeza con respecto a la conversación en el Spanglish. Y es que fíjense que es algo que no es solamente que está presente en la mezcla de español con inglés, porque hay otros idiomas donde he visto que la necesidad de mezclar un idioma que se considera un lenguaje o una lengua que se considera nativa de ese país con el inglés, que es un idioma que se ha adaptado mundialmente como una especie de Esperanto Light. Y con Esperanto Light me refiero a que no que el inglés sea oficialmente adoptado como el idioma universal, sino que generalmente el idioma de los negocios, el idioma por el que se comunica la mayoría de las personas profesionalmente, y casi todos los currículos escolares alrededor del mundo incluyen inglés dentro de sus enseñanzas para poder dominarlo desde temprana edad por cuestiones de negocio y por cuestiones de que, bueno, es el idioma oficial de una de las potencias del mundo, de una de las potencias del mundo. Por lo tanto, se puede dar una discusión súper izquierda con respecto a si el inglés es un idioma colonizador. El español también lo es al final del día. X, no vamos a entrar en esas aguas turbias, por lo menos no temprano en el podcast. Además de que quiero que esto sea lo más ligero posible y eso suele ser un poquito más denso y requiere mucha más investigación de todas estas cosas que estoy vomitando en este momento de mi cerebro. Pero sí me he dado cuenta de que la necesidad de mezclar el idioma nativo de ciertos países con el inglés se vuelve una necesidad a la hora de ampliar discusiones con respecto a la cultura. Tenía anotado por acá que, y porque es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención en Internet, no sé si se han dado cuenta que particularmente las redes sociales tipo Twitter, X, Instagram y TikTok están muy llenos de contenido hecho en Filipinas. Los filipinos son personas que también, por lo menos la sociedad joven filipina es bastante crónicamente online, similar a Latinoamérica y a Norteamérica. Y el contenido de ellos casi siempre está en su idioma natal, el idioma nativo de Filipinas, que es el Tagalog. El Tagalog tiene una particularidad y es que la mayoría del contenido que uno consume de los filipinos en redes sociales van a ver que es Tagalog mezclado con inglés, de manera casi idéntica a como lo hacemos en Latinoamérica con el español y convertirlo en Spanglish, español con inglés. Tagalog con inglés es una práctica muy común que utilizan ellos también para entonces hablar en internet y fíjense que
No es coincidencia de que justamente es algo que han adoptado mucho las generaciones más jóvenes en la actualidad. Recordemos que Filipinas es un país que fue colonizado por España, tiene también bastante influencia de inglés británico y por lo tanto tienen esos lenguajes o esos lenguajes han formado parte de la historia de Filipinas, que resolvieron entonces las generaciones más actuales. Tiene un idioma nativo que es el Tagalog y lo mezclan con inglés, también con español, para crear un idioma, un lenguaje mucho más rico que les permite expresarse de diferentes maneras, quizás a veces con palabras que no están presentes en su idioma natal, y utilizar palabras prestadas de inglés o de español para comunicar de una forma mucho más efectiva, a veces incluso con sentidos exclusivamente humorísticos o expresiones culturales bastante específicas de la cultura de Internet. Es algo muy interesante de ver. Y no solamente el ejemplo de Filipinas, sino también tenemos un ejemplo aquí cerquita, fuera de las costas venezolanas, que es en las islas caribeñas. La mayoría de las islas caribeñas tienen como idioma general entre el pueblo algo considerado idioma criollo, que se le puede considerar también como se le llama en Jamaica, particularmente el patuá jamaiquino, o en general se les llaman idiomas o lenguas criollas, que son mezclas de lenguas que nacieron en esas islas del Caribe, particularmente estamos hablando de muchas veces idiomas o de el país que los colonizó o de algunas palabras o algunas expresiones o a veces locuciones verbales completas obtenidas de las tribus indígenas aborígenes que vivían en estas islas, que es el caso del patuá jamaiquino, es el caso de el criollo que se habla en Curazao o en Aruba. Muchos países en el Caribe tienen esta mezcla de dos idiomas, generalmente muchos de ellos inglés con francés y con algunos idiomas autóctonos de tribus indígenas que han habitado históricamente estas islas del Caribe. Y también esos idiomas criollos han surgido de esto que estoy hablando, de esa necesidad de comunicarse de una manera un poco más, de crear una identidad propia utilizando pedacitos de las diversas identidades que han hecho de esa nación lo que es hoy en día, y les permite entrar en discusiones culturales mucho más amplias, mucho más ricas, que a veces los que desconocen esa mezcla todavía no tienen derecho a entrar, pero les da curiosidad de entrar. Si me explico un poco con respecto a la importancia que considero que tiene esa evolución natural de muchos lenguajes, y que me gustaría que el Spanglish lo veamos también de esa misma manera, como una evolución natural del español y del inglés, un punto de encuentro en donde las personas que somos nativas del español y las personas que son nativas del inglés puedan encontrar puntos en común con respecto a muchas cosas que nos permiten funcionar como sociedad, como sentido del humor, como intercambio cultural, como incluso búsqueda romántica, etc. El Spanglish me parece que al final termina siendo algo bastante importante y que obviamente no me parece que sea algo negativo. Y aquí sí me voy a meter entonces en mi experiencia personal con respecto al Spanglish. Yo uso muchísimo Spanglish en mi día a día. Todos mis amigos lo pueden certificar, mi familia también. De hecho, yo siempre desde niño, porque yo domino el inglés desde muy pequeño, siempre fui el que en mi calle, los chamos de mi calle que eran mayores que yo y los que intentaban no hacerme bullying por gordito y afeminado, siempre me pedían ayuda con sus tareas de inglés en el colegio, y cuando yo los ayudaba obviamente me gané el respeto de la mayoría de ellos, y así fue como me dejaron en paz durante mi infancia, y tuve una infancia relativamente feliz y libre de bullying precisamente por mi dominio del inglés. Así que no subestimen el dominio que uno puede tener en inglés. Y en mi experiencia personal, la razón por la que yo aprendí inglés relativamente rápido y a tan temprana edad tiene dos razones principales porque lo aprendí de manera autodidacta. Uno, videojuegos. Dos, cultura pop, particularmente la música pop. Videojuegos. La principal razón por la que yo me interesé en inglés tiene nombre y apellido y se llama The Legend of Zelda Ocarina of Time. Uno de los mejores videojuegos de la historia, de los que estoy seguro le voy a dedicar
decenas de episodios más adelante, porque de verdad Zelda es la franquicia de mi vida. El primer videojuego de Zelda que yo jugué fue Ocarina of Time, que salió para Nintendo 64. Fue la primera consola de videojuegos que tuve mía. Me la trajo el niño Jesús en diciembre de 1998. Me la compró mi papá. El niño Jesús es tu papá. Y ese videojuego me cambió la vida precisamente porque, para los que no conocen, The Legend of Zelda es una saga de videojuegos de género aventura donde controlas a un personaje principal que se llama Link y vas a salvar a su reino que se llama Hyrule, gobernado por una princesa que se llama Zelda, que es la razón por la que la saga se llama así. Como es un videojuego de aventura donde conoces a muchos personajes, donde tienes que hablar con ellos, resolverles la vida, obtener objetos, ver las descripciones de los objetos para ver cómo funcionan. Y los videojuegos en esa época, en los 90, no tenían todavía traducciones oficiales para Latinoamérica. Comprabas los juegos y todos estaban en inglés. Yo sentía la obligación de que, ojo, a mí me gustaba, yo empecé a jugar a Zelda y a mí me gustaba lo que estaba pasando en la pantalla y me gustaba todo lo que lograba hacer con mi control, pero ¿qué me di cuenta inmediatamente? Yo quiero saber qué están hablando todos los personajes. Yo quiero saber de qué trata la historia más allá de lo que yo estoy viendo con mis ojos que está ocurriendo en la pantalla. Yo quiero saber qué hace este objeto que acabo de obtener. Yo quiero saber por qué este objeto hace más daño que este. Yo quiero saber qué recupera esta poción que me acaban de dar. Esa curiosidad que el pequeño Chesco de 7 años, 8 años tenía, se tradujo en, ok, yo me voy a sentar a jugar Zelda, pero yo voy a agarrar mi diccionario Larousse que tenía mi papá en su closet, inglés-español, y voy a buscar el significado de cada una de las palabras, de cada diálogo, de cada texto que yo veía en el videojuego. Yo ponía pausa o simplemente no le volvía a dar A para continuar el diálogo y abría mi diccionario Larousse inglés-español e inmediatamente veía, ok, esta palabra significa esto, esta palabra significa esto, conectaba y hacía frases. Sí voy a confesar que ayuda un poco el hecho de que yo fui una persona que aprendió a leer bastante a temprana edad. Yo a los 4 años ya dominaba la lectura de una manera bastante avanzada. Eso me ayudó, por supuesto, a tener este interés a los 7, 8 años en, oye, si no sé lo que significa esta palabra en este idioma, déjame agarrar un diccionario y leer qué significa cada palabra, palabra por palabra, conectarlas y luego construir las frases traducidas por completo. Porque si ustedes han visto un diccionario inglés-español Larousse, o de cualquier otra editorial, de esos que solían tener en las casas en los años 90, se van a dar cuenta que la mayoría de esos diccionarios no tenía construcciones verbales, o sea, locuciones verbales, oraciones completas. Buscabas la palabra y veías el significado, listo. Si traducías palabra por palabra, la frase la tenías que construir tú. Y a mí eso era algo que me fascinaba muchísimo hacer de niño. Lo hice con The Legend of Zelda, Ocarina of Time, y así fue como poco a poco mi cerebro fue haciendo las conexiones neuronales necesarias para entender cómo traducir un idioma a otro en mi cabeza. Y así fue como poco a poco fui aprendiendo inglés. Luego me fui haciendo fan también de la música pop en inglés. Había un canal de televisión, la compañía Supercable, que fue la primera compañía de cable que tuvo mi papá en su apartamento cuando yo pasaba vacaciones allá en Caracas. El Supercable tenía un canal que se llamaba The Box. Era un canal musical tipo MTV, pero tenía la particularidad de que 24/7 era solo música, no tenía ningún otro tipo de programación, y los videos musicales que pasaban se pedían a través de mensajes de texto en los celulares de los 90, que eran esos bloques gigantescos, o a través de llamadas telefónicas. Adivinen quién era el que utilizaba llamadas telefónicas y se metió en muchos pedos por deudas astronómicas de telefonía. Yo mismo soy. Sin embargo, eso me hizo el hombre responsable con los servicios públicos que hoy soy. Y sin embargo, cada vez que yo llamaba a The Box para pedir ciertas músicas, ciertos videos musicales, yo pedía más que todo era música en inglés. ¿Cuáles eran las canciones con las que yo estaba obsesionado en ese momento? Baby One More Time de Britney Spears, Barbie Girl de Aqua, Smells Like Teen Spirit de Nirvana.
y Beautiful Stranger de Madonna. Siempre recuerdo que yo pedía esas 4 canciones religiosamente por teléfono. Yo gastaba cantidades absurdas de mensajes de texto en el teléfono de mi papá o llamaba N cantidad de veces por día a The Box para que pusieran esos 4 videos musicales porque me hacían profundamente feliz. ¿Qué significó eso para mi sexualidad más adelante? Se los dejo a ustedes. Britney Spears, Madonna, Nirvana y Aqua. Les tengo mucho que agradecer con respecto a quién soy hoy en día. Pero, como les digo, aprenderme también estas canciones de memoria y quería saber qué decían esos artistas con los que estaba obsesionado en ese momento, qué querían decir en sus canciones. Eso me llevó también a que buscaba las letras o trataba de ponerle closed caption al televisor de mi papá si lo tenía disponible ese video musical en particular. Veía lo que decían e inmediatamente buscaba las traducciones en cada uno de las palabras en el diccionario el diccionario de Larousse inglés-español. Entonces, de ahí ya tenía conocimientos bastante básicos de lo que es el inglés y trataba de hacer traducciones inmediatas en mi cabeza que me llevaron poco a poco a desarrollar ese interés también por mezclar una cosa con la otra. Esto obviamente cuando yo estaba pequeño no era tan prevalente, lo de mezclar inglés con español, o por lo menos no de forma masificada como lo está hoy en día, pero sin duda me ayudó muchísimo a que hoy en día el Spanglish se me haga tan sencillo, porque es algo que aprendí de muy pequeño. Afortunadamente me considero privilegiado por eso, y es algo que mis padres en realidad nunca se enteraron que yo hacía en privado, porque siempre recuerdo una anécdota que me parece muy graciosa y adorable, que es que yo nunca he hecho un curso de inglés, nunca. Hubo una vez que mi mamá me llevó ella me acompañó para tratar de hacer un curso de inglés en una academia que habían inaugurado por acá cerca de mi casa. Y ella me acompañó y durante el curso de inglés me hicieron una entrevista para saber en qué nivel me tocaba quedar. Como yo todavía era menor de edad, mi mamá pasó a la entrevista que me hizo la profesora antes de decirme a qué nivel me tocaba si decidía adquirir el curso. Mi mamá pasó la entrevista y la profesora me hizo la entrevista primero en español y luego me dijo que iba a cambiar en inglés para saber cómo dominaba mi inglés conversacional y hacerme algunas preguntas en inglés. Y cuando la profesora empezó a hablar en inglés y yo empecé a contestarle en inglés, mi mamá se quedó como que... ¿Qué? Para las personas que me estaban escuchando en Altagracia, Orituco, Estado Guárico, puse cara de completa incredulidad. Porque mi mamá, honestamente, esa era su cara de absoluta incredulidad. Tipo, este carajito, ¿desde cuándo sabe hablar en inglés así tan perfecto? No perfecto, pero en ese momento yo tenía como 13 años, 12, 13 años. Y a mi mamá le pareció una locura que yo dominara inglés de una forma conversacional también para un niño de 12 o 13 años. Es como que tú no aprendiste eso en el colegio. Y efectivamente yo no aprendí eso en el colegio. Yo estudié primaria en un colegio bastante chiquito donde sí me dan inglés, pero lo básico, tipo los artículos, conjugación del verbo to be, casa, house, pollito chicken, gallina hen, ese tipo de cosas es lo que me enseñaron a mí en primaria, no a conversar con una profesora de inglés para determinar en qué nivel estoy. Entonces, ese privilegio lo tuve, por supuesto, por un nivel de curiosidad que yo tenía y que mis padres en teoría no notaron, pero estoy seguro que si hubieran notado no me iban a detener, porque creo que ningún padre en su sano juicio detendría la curiosidad que pueda tener un hijo por aprender un idioma por su propia cuenta. Solamente que, bueno, quizás si se hubieran dado cuenta o yo hubiera sido abierto con respecto a eso, ellos me hubieran apoyado mucho más en inscribirme en cursos o cosas así. Yo hoy en día lo que sé de inglés sigue siendo de forma autodidacta. Nunca hice un curso de inglés. Me encantaría, sí, hacer todavía algún curso de inglés que me permita pulir mejor mi nivel conversacional. Pero al final del día considero que mi vocabulario actual en inglés es bastante amplio y por supuesto el consumo crónico de contenido por internet y ser crónicamente online, como siempre digo que soy, me ha hecho más útil esta convergencia entre el español e inglés y incorporar el Spanglish en mi día a día precisamente para a veces comunicar algunas cosas que quizás no son diferentes una a la otra. Y que, por ejemplo, yo siempre he sentido que el español es un idioma que es mucho mejor para comunicar sentimientos, para comunicar cosas bastante específicas del corazón. Suena cursi, suena trillado, pero genuinamente el español es un idioma bastante rico para comunicar sentimientos y para comunicar matices.
El inglés siento que es un idioma más blanco o negro, mientras que el español es un idioma más de grises, un idioma más que permite mostrar toda una paleta de colores cuando estamos hablando particularmente de sentimientos, de formas de sentir, de formas de comunicar ciertas cosas que quizás no están atadas a ciencias puras. ¿Sí me explico? El inglés es un idioma un poco más lógico, pero a la vez a mí me parece que el inglés es un idioma que lo he aprendido con los discursos online, particularmente de la Stan Culture, como les mencionaba hace rato, que parece que es un idioma que puede ser bastante gracioso a la hora de comunicar cosas de manera blunt. Y fíjense que en este momento utilicé sin querer el Spanglish porque blunt me parece que es una palabra que define bastante bien a qué me refiero con respecto a que a veces el humor en inglés se complementa muy bien con el español porque lo directo, que es el idioma inglés, se parece mucho más a mi sentido del humor. Mi sentido del humor es bastante directo, bastante seco y el inglés se presta mucho para eso. Entonces hay muchas cosas de la Stan Culture que me parece que funcionan muy bien cuando son así de blunt, cuando son así de directas, de secas y mezcladas muchas veces con la cursilería del español. No lo estoy diciendo de manera para nada peyorativa, sino genuinamente como un piropo a mi idioma natal, hace que la mezcla de los dos termine siendo algo que me parece sumamente rico y que por lo tanto siempre voy a defender en las discusiones online. Así que si ustedes alguna vez han sido porque recientemente todavía le ocurre incluso a personas mayores y sobre todo a personas en Latinoamérica, si han sido víctimas de algún tipo de bullying, por así decirlo, por hablar en Spanglish, no le paren bola. O sea, muy problema tuyo que solamente seas un idioma. Solamente sepas un idioma. Si te gusta mezclarlos y porque dominas los dos idiomas y te permiten comunicarte de una manera mucho más expresiva, hazlo. Eso no significa que seas mediocre en ninguno de los dos idiomas, significa que eres una persona que está creando su propia manera de comunicarse porque es como le funciona. Y por eso es que a mí me da mucha risa, por supuesto, como a todo el mundo le ha dado risa ese episodio de Caso Cerrado con la doctora Polo cuando dice, no, ningún moon, aquí se habla inglés, aquí se viene a hablar en español. Ese episodio me da mucha risa, pero a la vez yo entiendo Moon. Yo sé que Caso Cerrado es guionizado, no es real. Pero yo entiendo a Moon en el sentido de que, berro, hay muchas veces que si yo domino otro idioma y prefiero comunicarme en ese otro idioma porque lo que siento en ese momento aplica mejor ese idioma, lo hago. Y si eso requiere mezclar los dos idiomas o más, porque como puse el ejemplo de los idiomas criollos del Caribe, que se mezclan a veces 3, 4 idiomas, si la mezcla de esos 3, 4 idiomas te permite comunicarte mejor, hazlo. Las academias de idiomas puros están, sí, precisamente para preservar esos idiomas, pero no tienen ninguna autoridad para prohibir a las personas cómo hablar el idioma en particular. O sea, la Real Academia Española ha tenido que aceptar ciertas cosas como murciélago, por ejemplo, porque ya hay tanta gente que mal pronuncia murciélago que al final se rindieron y dijeron, bueno, será aceptar murciélago también como algo que está dentro del español oficial. Eso es una pequeña muestra de intento de evolucionar que honestamente debería aplicarse constantemente y también para la mezcla de muchos idiomas como lo puede ser el Spanglish o como lo son los idiomas criollos del Caribe o el tagalog filipino cuando se mezcla con inglés o con español. Al final del día es una muestra de evolución, una muestra de que la sociedad sigue con el intercambio cultural del que nos debemos sentir orgullosos en la globalización. Y ya con esto termino mi rant con respecto al Spanglish. Es algo que necesitaba sacarme del pecho porque me parece que es algo relevante de discutir, sobre todo con la cultura de Internet actual. Vamos ahora con la sección de un chisme, porfa. Vamos a ver qué tenemos en el correo. Muy bien, aquí me voy a acercar un poquito más a la cámara porque tengo las anotaciones en mi laptop. Mi laptop la tengo acá en todo el frente. Vamos con la sección entonces, un chisme porfa, donde leemos un chisme recibido a través de nuestro correo cuéntamemáschesco@gmail.com. Puedes escribirnos de manera anónima o utilizando tu nombre real. Yo voy a decir al final quién lo escribió solamente si lo firmas. No voy a decir ni el correo ni el nombre real que aparezca en el correo, sino el que aparezca al final en la firma del chisme que me estás contando. Por supuesto, estoy buscando que sean chismes reales. Me encanta chismear, me encanta
esos chismes jugosos y por lo tanto voy a agradecer muchísimo que su chisme sea bastante jugoso. Traten de que sea breve porque, por ejemplo, el chisme con el que voy a abrir hoy es para nada breve, pero es tan bueno que voy a compartir lo más que pueda, voy a leer lo más que pueda del chisme y luego discutimos un poco con respecto al chisme. Este chisme me llegó hace aproximadamente 4 días a cuéntamemaschesco@gmail.com. Voy a leerlo a continuación lo que dice. Hola Chesco, feliz de que tengas este nuevo espacio Queer Beneco para... perdón, el flash me tiene completamente ciego con respecto a la lectura del video, del correo. Ojalá te vaya súper genial y que se te vengan buenas historias en esta sección en el futuro. Te mando un beso. Un beso para ti también. Aquí vengo con mi historia de hoy. Y es que básicamente de cómo fue mi experiencia en mi primer sauna gay en Buenos Aires. Como un twink morboso que le gusta el cruising. Y el Nestí de limón. Como cualquier otro twink morboso que haya por ahí en el mundo. Relatable, aunque no soy twink. Y de cómo descubrí que la memoria de la mano y nuestras partes íntimas es algo muy importante y poco comentado en nuestra comunidad. Me encanta que ya el primer chisme sea increíblemente spicy. Yo siempre he dicho que eventualmente este podcast se va a convertir en algún momento en bastantes episodios sexuales y empecé hablando de Spanglish y estamos terminando hablando de cruising en un sauna gay. Vamos a ver hacia dónde va esta historia. Pues nada, que yo decidí ir a un famoso sauna gay de acá mientras estoy de vacaciones porque nadie me conoce, así que me da más morbo y me sentía con las ganas de probar algo nuevo y relativamente barato desde las cosas que hacía mi comunidad en otros flancos. Ya me habían dicho que era full heteronormado este sauna que llamaremos Poseidón, y que hasta era sujeto de chistes de las drag queens locales de esta ciudad por lo estereotípico que era. Y eso me dio más ganas de dragvestigarlo, utilizando referencias a el ícono que es Kelly Mantle. Ya soy fan de este correo. Fui a partir de las 9 de la noche porque la entrada estaba más barata y era domingo, por lo que había gente, pero no tanta como un sábado con la entrada más cara. Me sentí como un twincito gay en una charcutería, aunque fuéramos menos de 20 personas. Al confundir los casilleros por primera vez, que el de caja tuvo que explicarme que estaba metiendo la llave que no era, me di cuenta de que estaba un pelo nervioso. Pero ese nervio me daba adrenalina que me dio más morbo. El sauna está dividido en 6 secciones, que mientras caminas las vas recorriendo como si fuera un auto lavado. Empecé por los baños turcos, que fue una santa locura porque jamás había estado en uno de esos, y esa vaina es oscura y caliente. Sentí que me desmayaba y me salía al rato. Continué con las duchas y me dio gracia la cosa porque justo al lado estaban los cuartos oscuros, que más bien parecía un pasadizo oscuro con millones de puertas, solo iluminadas por 3 pantallas con porno gay de estudio. Fan. Entre gemidos, fisting y tropezones en las paredes y un par de penes en el camino, terminé en el área de descanso y de ahí a los 2 saunas de verdad, chiquitos pero calientes como una. Pasé un rato ahí, salí y terminé en un pasillo con camas dispuestas para y con colores de estudio. Con colores de estudio porno. En una de ellas, un pasillo con las piernas abiertas para quien se llegara. Pasé por todas ellas y terminé en el jacuzzi. Acá empezó lo bueno. Me senté al lado de un chico precioso, precioso, precioso. No voy a decir a quién se parecía porque no quiero todavía hacer shout-outs demasiado explícitos a personas, pero hace una referencia a una persona aquí relativamente famosa de Internet Gay Venezuela. Nos empezamos a tocar tipo cruising, suavecito, toques de pies, piernas y luego metedera de mano. Nos metimos a otra parte del jacuzzi y luego pasamos al lado oscuro del sauna de nuevo donde estaba el porno. Les juro que iba detrás de mí cuando, perdido en la oscuridad de los pasadizos, pensé que había llegado a un buen lugar para folletear. Volteé y no estaba. Caminé 2 pasos y me encontré con otro tipo muy distinto y menos sexy. Me sacó de juego un poco y me moví a buscarlo de forma un poco grosera, aunque ahora que lo pienso. No lo conseguía por ningún lado. Parecía literalmente que estaba en esos sueños en los que estás seguro de que vas a hacer algo y te volteas y todo cambia. Literalmente fue así. Estuve 5 minutos buscándolo por todo el laberinto oscuro y no lo conseguía. Me confundí durísimo y me sentí como si estuvieran jodiendo conmigo. Me reí y seguí adelante con mi vida, o eso pensé. Me vino un chico de frente en la oscuridad y en esas me empezó a besar. Olía alcohol. Bajó a hacerme sexo oral y sacó su popper. Olió popper. Llegaron otros 2 y se las chupó también, pero por alguna razón se levantó y me escogió a mí para que nos fuéramos a otro lugar. Lo fui un minuto, pero por tonto por querer buscar a otro me fui a seguir buscándolo en vez de dejar que él me consiguiera a mí, como si ambos nos estuviéramos persiguiendo en un cuento surrealista. Se siente bastante onírico todo esto.
Voy a editar un poco el cuento por temas de lo largo que es el cuento. Voy a llegar a la conclusión de esta persona que me pareció bastante interesante. Seré sincero y diré que al salir me metí directo a Grindr para ver si de repente el chico del jacuzzi de mis sueños, que ya no sabía a este punto si existía o no, estaba ahí de casualidad. Me quedé unos minutos esperando en la calle con la posibilidad de que a lo mejor saliera del sauna y poder decirle para quedar después, pero me pareció excesivo y terminé aceptando que la única prueba fehaciente y clara de que el mismo chico estuvo ahí todo ese tiempo fue por la forma de su pene cuando lo masturbé en el jacuzzi y en el cuarto oscuro, que me fue a buscar cobre cuando tenía el oro en mis manos y entre mis piernas. ¡Wow! Poesía. Y todo esto me dejó una reflexión importante. Hay que enfocarse en lo que tienes al frente, literalmente al frente, porque todo llega a ti. Y lo que se va, si es que alguna vez estuvo, es porque no era para ti y que tu placer debe ser más importante y no el de otros. Interesante lección. También me dejó otras tres cosas, y es que imagínense si me hubiese atrevido a preguntarle si era el de jacuzzi en vez de andar adivinando. La otra es que a veces hay que aceptar el rechazo y jugar con el siguiente. Imaginen lo mejor que le hubiese pasado si me hubiese atrevido a preguntar si querían conmigo en el primer lugar. No teman en estos espacios a preguntar, para eso estamos y todos acá somos ganadores. Y nada, pues como abrí Grindr después, porque me sentí un poco frustrado por la situación, me conseguí un daddy incluso más bello que todos los que estaban en el sauna. Y mañana vamos a follar en su casa, espero haya ocurrido muy bien. Les cuento cómo me va con este y próximamente una historia con un cincuentón que me hizo una pregunta muy interesante. Con amor a Chesco, gracias por el espacio, Daniel P. Bueno, mira, Daniel P., tengo poco que agregar porque incluso dejaste de una vez la moraleja de la historia al final. Más allá de que espero este chisme y todos los que lo hayan escuchado completo, y eso es que edité bastantes partes porque el cuento era bastante detallado y bastante largo, pero no quiero que este episodio dure 2 horas. Las lecciones del final me parece que son las más importantes. Simplemente hay veces que lo mejor que te puede pasar en la vida lo tienes al frente y muchas veces lo ignoras por tratar de buscar un santo grial que realmente no existe o solamente está en tu cabeza o que es mucho más difícil de encontrar que lo bueno que ya tienes al frente. Y aunque sea una historia de cruising en un sauna, al final del día la moraleja aplica para cualquier aspecto de la vida. Y mira, me parece una experiencia que en general bastante positiva y que la mayoría de los hombres homosexuales, yo sé que no todos tienen el interés por ciertas prácticas milenarias de la comunidad que muchas veces se consideran como algo aterrador o como no es para mí o ese tipo de cosas, lo cual está muy bien porque al final el sexo es completamente, se expresa de tantas maneras y cada una de ellas se adapta a los gustos de cada quien siempre y cuando no dañes a nadie y haya consentimiento. Cualquier expresión de energía sexual y de consumación de esa energía sexual es completamente válida. Como les digo, siempre y cuando haya consentimiento y no se dañe a nadie. Experiencias como las de los saunas, sobre todo fuera de Venezuela, terminan siendo experiencias que, mira, incluso si en algún momento regresas, en el caso de Daniel P., quien mandó el correo, o si eres una persona fuera de Venezuela que me está escuchando y su lugar original es Acarigua, Estado Portuguesa, la idea siempre es que obtener lo positivo que aprendiste en otra cultura y traerlo para acá. Y fíjense cómo al final esta historia entonces se conecta con lo que estaba hablando del Spanglish. El cruising es un tipo de intercambio cultural también. Cruising afuera, por supuesto que lo es. Dentro también, el cruising dentro de Venezuela, a pesar de que es una práctica que, bueno, es ilegal en muchos espacios, aunque los saunas están hechos específicamente para eso. Recordemos que hubo un caso controvertido hace un par de años con respecto a un sauna en Valencia que eh, fue asaltado por policías, aparentemente por un pitazo de alguien dentro del sauna, y se llevaron presos a casi todos los que estaban participando dentro del sauna, incluso también a los dueños, a pesar de que un espacio que, como les digo, son espacios creados para expresar para expresarse sexualmente en un espacio seguro, en un espacio creado para ello. No es ilegal, sino un espacio creado para ello, donde todo lo que ocurre ahí es bajo el consentimiento de esas personas, ¿no? Entonces, Venezuela no tiene un historial lo suficientemente positivo como para que este tipo de historias, que fuera en otros países donde la sociedad es mucho más abierta y más acepta mucho más a la comunidad LGBTQ+,
Esto es completamente normal en espacios creados específicamente para eso. No estoy hablando de lo que ocurre a veces en sitios públicos, como bueno, a veces puede ser un poco cuestionable, pero más adelante cuando tengamos un episodio dedicado a ciertas prácticas y su valor histórico dentro de la comunidad LGBTQ+, van a entender un poco mejor por dónde voy con estas conversaciones y cómo a mí no me parece que nada de esto sea cuestionable. Pero esta historia al final termina siendo interesante precisamente porque también es un tipo de intercambio cultural. Es un tipo de intercambio cultural que incluye fluidos, sí, que incluye otras partes del cuerpo más allá de las cuerdas vocales, sí, pero intercambio cultural al final y que deja una bonita lección con respecto a que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y a veces uno sabe lo que tiene y decide perderlo por tonto. Y esto no es por decirle tonto a Daniel P. para nada, sino utilizando sus propias palabras de, mira, muchas veces, a veces uno por tratar de querer algo mejor, dejas perder algo que ya tienes enfrente que ya era lo suficientemente bueno. ¿Para qué necesitas algo mejor que esto si con esto ya estás feliz? Eso va incluso desde un vaso de toddy hasta una experiencia sexual en un sauna, hasta aplica a cualquier otro aspecto de la vida. Así que muchas gracias a Daniel Pep por ese mensaje. Y ahora vamos con nuestra siguiente sección, que es En las trincheras. Baby, estamos en las trincheras, donde hablamos de una noticia de la semana que me haya parecido interesante, curiosa, y solamente la menciono y la diseccionamos un poquito acá a mi manera. ¿Les parece? La noticia que tengo esta semana es bien curiosa porque lamentablemente me enteré que esta semana, creo que el 30, si mal no recuerdo, el 30 de enero, sale un documental que se llama Melania. Es un documental sobre, sí, la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamada Melania Trump. Melania Trump es un personaje que quizás ya en la cultura popular es bastante conocida por su constante estoicismo cada vez que aparece en público junto con el presidente Trump. Muchos la tildan de esposa trofeo de manera completamente peyorativa, la tildan de una persona fría y calculadora, la tildan de sugar baby a pesar de que ya no es tan baby. Pueden decir lo que quieran, Melania Trump es un personaje bastante controversial. No sé si merecedora de un documental, ¿no? Sobre todo porque me enteré que el documental trata sobre, y estoy leyendo acá un poco lo que anoté con respecto a la sinopsis, es un documental de ella sobre los 20 días previos a la inauguración de Trump en enero de 2025. Me parece curioso que haya escogido específicamente los 20 días antes de la inauguración y es como, ¿por qué? Ya de por sí el hecho de que exista un documental de Melania Trump ya genera un gran porqué, pero que se escojan específicamente en los 20 días previos a la inauguración de la presidencia de Trump, de esta segunda presidencia actual de Trump en enero de 2025, es bastante curioso. No voy a negar que me da curiosidad ver el documental, probablemente pirateado. Probablemente no, va a ser pirateado porque no creo que lo vayan a estrenar aquí en Venezuela, sobre todo con los sucesos del último mes, si saben a lo que me refiero. Pero este documental me parece bastante interesante porque abre las puertas a simplemente preguntarme qué otra, tomando en cuenta que la mayoría de los presidentes en todo el mundo, particularmente en el mundo occidental, han sido hombres, ¿qué otras primeras damas serían merecedoras de un documental como el que Melania, estoy seguro, ella misma ordenó para ella misma? Pero estoy seguro que hay otras primeras damas que quizás pudieran tener mayor relevancia en un documental por cosas que hicieron. Yo voy a lanzar mi moneda al sombrero con dos primeras damas que merecerían documentales exclusivos para ellas en Venezuela. Y es que son Blanca Ibáñez, primera dama durante el gobierno de Jaime Lucinchi, esposa de Jaime Lucinchi, una figura bastante controvertida de la historia democrática venezolana, y la que para mí es mi primera dama favorita de la historia venezolana, doña Menca de León, y que se llama, en realidad, esto me encantó enterarme de esto porque desde chiquito yo siempre decía que Menca es un nombre raro, o sea, de chiquito cuando vi historias de Venezuela en primaria por primera vez,
y veíamos las presidencias de Venezuela, etcétera. Y decía Menca de León, y qué nombre tan interesante Menca. Menca es porque ella se llama Carmen América. Y entonces las últimas dos sílabas de sus dos nombres, Carmen América, Menca de Leoni, me encanta. Carmen América o Menca de Leoni fue la primera dama que creó la institución que luego más adelante se convirtió en la Fundación del Niño, una institución bastante importante para el desarrollo de políticas públicas a favor de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Por lo tanto, me parece que, por supuesto, su labor histórica como primera dama y haber creado lo que luego se convirtió en la Fundación del Niño me parece sumamente importante y relevante para la historia. Por lo tanto, sí, es una figura que con toda razón merece su propio documental y me encantaría. Y Blanca Ibáñez por controversia, por chisme, por simplemente la razón por la que este podcast existe, por el chisme. Blanca Ibáñez tiene un montón de chismes sabrosos que estoy seguro que todavía hay muchas figuras con vida y además grandes historiadores que han documentado muy bien su vida porque es parte importante de la historia democrática de Venezuela como primera dama, esposa del expresidente Jaime Lucinchi. Y muchas de las cosas que hizo, que bueno, no las voy a mencionar ahorita acá porque eso merecería su propio episodio, pero lanzo esos dos nombres ahí para un futuro documental para estas dos divas de la historia venezolana. Finalmente vamos a cerrar ahora este episodio con el 1x4 de esta semana, con mis recomendaciones de una película, una serie, un videojuego y una canción. Bien, vamos a cerrar ahora este episodio 2 del podcast con el 1x4 de esta semana, donde les doy una recomendación de una película, una serie, una canción y un videojuego y por qué esas recomendaciones. Vamos a comenzar con la película. La película de la semana es It Ends. It Ends. It Ends es una película indie que salió el año pasado en el circuito de festivales en Estados Unidos. Fue estrenada recientemente a través del nuevo servicio de alquiler de películas de la aplicación, la página web Letterboxd. It Ends es una película interesantísima que le he recomendado a mucha gente. Se vende como una película de terror, pero termina siendo más una película... Sí, todavía de terror, pero bastante existencialista. No hay jump scares demasiado obvios, no hay una necesidad por asustar cada 5 minutos, sino que es una película, cualquier detalle que yo les vaya a decir acá va a ser spoiler, por lo tanto lo voy a mantener lo más vago posible. Pero es una historia de 4 amigos que se llaman James, Dave, Fisher y Tyler. Son 4 amigos, de los cuales 3 de ellos acaban de terminar la universidad. Uno de ellos estaba haciendo servicio militar fuera de Estados Unidos. Regresa y los busca en la universidad para ellos ahora hacer un road trip de vuelta a casa, a la ciudad original de donde son cada uno de ellos, y visitar a sus padres ya una vez graduados de la universidad. Cuando ellos van en el road trip, se dan cuenta de que una de las vías que ellos toman cambia de repente de tal forma de que está en una vía que atraviesa un bosque, donde hay bosque a su izquierda, bosque a su derecha, la vía es infinita, no hay señal de teléfono, los GPS dejan de funcionar, no hay ningún cruce para ninguna parte, sino una vía recta constantemente. Y ellos se encuentran ahora atrapados en este loop, en esta vía eterna rodeada de bosques. Esta premisa ya suena como un tipo de terror cósmico, tipo como esta gente terminó teletransportada, por así decirlo, a una vía infinita donde hay bosque de un lado, bosque del otro. Termina siendo una historia coming of age, una historia sobre la madurez, sobre lo que es el hueco, porque lo viví y por eso me encantó y me sentí tan identificado, el hueco en el que uno cae después de que te gradúas de la universidad y dices... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ese ahora qué transformado en una premisa de terror cósmico, filosófico, existencialista en esta película de, creo que dura 1 hora y media, aproximadamente 1 hora y media, me pareció fantástica, tiene diálogos increíbles, los 4 protagonistas son actores completamente nuevos y hacen un trabajo maravilloso, bastante emotivo, donde de verdad
La idea, por supuesto, de la película es más que todo conectar con ese hueco en el que está cayendo la generación actual, la generación Z, que son los que se están graduando ahorita de la universidad. Pero yo me gradué en 2014 y yo pasé exactamente por ese mismo hueco. Me sentí completamente identificado. No puedo adelantarles más. Véanla, la recomiendo muchísimo. It Ends. Serie que les recomiendo, solamente porque es lo que estoy viendo ahorita en este momento y estoy obsesionado con esta temporada. Y yo no lo advertí en el primer episodio, pero soy otaku, me gusta ver mucho anime. Quizás no tanto como como otros otakus, o sea, no soy otaku así como que, wow, este carajo ve 10 animes nuevos por temporada. No, veo pocos. Pero ahorita estoy obsesionado con la nueva temporada de Jujutsu Kaisen, así que voy a recomendar Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen es un anime donde jóvenes están en una academia que los entrena para combatir espíritus malditos o demonios, por así decirlo. Pero son espíritus malditos en general. Y contar, a mí se me hace difícil hacer sinopsis de anime porque siempre son sumamente absurdos. Por lo tanto, simplemente recomiendo que lo vean. Es un anime que está muy bien animado. El estudio que anima este anime es el estudio MAPPA, que para muchas personas y quizás parte del público de Cuéntame Más Chesco han visto Attack on Titan. El mismo estudio que anima Attack on Titan, por lo tanto pueden esperar buena calidad de animación. Esta temporada en particular está exquisitamente animada, la coreografía de las peleas ha sido fantástica, la adaptación de los diálogos del manga, que a veces puede ser un poco denso, ha sido bastante buena. Y en general siento que esta cuarta temporada está bastante hecha para las personas que están siguiendo muy bien la historia. Por lo tanto, si quieren ponerse al día ahorita que está en transmisión la cuarta temporada, vean las primeras 3 temporadas primero. Me parece que no tienen ningún tipo de desperdicio. Y creo que es la cuarta. Si no es la cuarta, pueden en los comentarios quemarme. Porque como les digo, soy otaku, pero soy un mal otaku. Honestamente no soy muy bueno a la hora de seguir temporadas y número de episodios. Sé que el último episodio que vi es el 4 de esta nueva temporada y fue fantástico. Eso sí lo tengo muy seguro, pero si no es la temporada 4 pueden quemarme en los comentarios y llamarme falso otaku. Están completamente libres de hacerlo y sería entendible. Pero recomiendo Jujutsu Kaisen. Con respecto a canción, voy a recomendar una canción que cada cierto tiempo me obsesiono con ella, no sé por qué. Siento que me da como un cierto mood boost que no me dan otras canciones similares, o por ejemplo de la ola de EDM de mediados de los 2010. Esta EDM es bastante vieja, es un EDM bastante viejo, y es Faster Kill Pussycat de Paul Oakenfold y la difunta actriz y cantante Brittany Murphy. Faster Kill Pussycat es una canción excelente que me pone de buen humor siempre. Es un EDM que lo más cercano que lo puedo comparar con algo más reciente es una producción similar a lo que hizo el productor alemán Zed cuando sacó su álbum donde está Clarity. Creo que el álbum se llama Clarity. Pero es similar, sin embargo no hay comparación porque Paul Oakenfold tiene un tipo de producción bastante particular que por supuesto en esta canción y con los vocales de Brittany Murphy, que Brittany Murphy era una actriz increíble y como cantante también tenía un futuro promisorio. De verdad, una de las pérdidas más lamentables que hemos tenido los millennials que crecimos con varias de sus películas. Es una canción que alegra muchísimo, es bailable completamente, por lo tanto, y no esperen tampoco líricas demasiado profundas. Es una canción bastante horny y ya, pero es una canción que me da muy buen humor y la escuché mucho esta última semana y por lo tanto quería recomendarla acá por si no la conocían. Paul Oakenfold en general hace muy buena música. Quizás es un poquito más conocido, sobre todo dentro de los conocedores de la cultura pop, de las divas pop. Paul Oakenfold hizo Celebration con Madonna, participó en esa canción y en general me parece un buen productor musical que ha trabajado con muchas divas pop. Por lo tanto, yo no espero nunca una canción mala de parte de Paul Oakenfold como persona que consume música electrónica mainstream, porque tengo que hacer la separación, porque si no también después me quema la gente que de verdad va a raves y que disfruta la música electrónica como un estilo de vida. Yo no soy así, pero sí la disfruto muchísimo, sobre todo la mainstream.
Y Paul Oakenfold forma parte de ese circuito mainstream de productores musicales de música electrónica o de EDM que hacen trabajos increíbles. Y Faster Kill Pussycat es bastante vieja, pero siento que no ha envejecido ni un día. Y sobre todo con respecto con lo que me hace sentir. Y como recomendación de videojuego, a propósito del último tráiler de la película de Super Mario Galaxy, voy a recomendar Super Mario World 2 Yoshi's Island. Yoshi's Island es... Yo en el episodio 1 recomendé Super Mario Bros. 3 como uno de los mejores platformers de la historia. Yoshi Island entra dentro de ese panteón para mí también. Me parece uno de los mejores platformers de la historia. Controlas a Yoshi en un estilo bastante adorable como de cuento. Y todo es bastante como una estética acartonada, pero también fluffy, como todo como cosido o como cortado y pegado. Tú controlas al dinosaurio Yoshi, tienes a Baby Mario en tus espaldas y tienes que rescatar a Baby Luigi, que fue secuestrado por Baby Bowser. Por Kamek, que es la niñera o el niñero, creo que confirmaron después en la película que Kamek en realidad es chico, su género masculino. Kamek, el niñero de Bowser, de Baby Bowser, secuestran a Luigi y Baby Mario tiene que ir a rescatar a Baby Luigi con la ayuda de Yoshi. En realidad es Yoshi quien toma la iniciativa y lleva a Mario en las espaldas. De hecho, el videojuego tiene la mecánica sumamente graciosa de que un enemigo cuando golpea a Yoshi se le cae, por así decirlo, Mario de la espalda y Mario flota en una burbuja durante una cierta cantidad de segundos que si no lo rescatas en esos segundos se lo llevan los secuaces de Baby Bowser, se lo llevan secuestrado y es un game over. Es un videojuego increíble. De verdad, yo recomiendo Yoshi Island cada vez que puedo también a la hora de hablar particularmente de platformers, que es uno de mis subgéneros favoritos de videojuegos y que me parece que tampoco ha envejecido ni un solo año. Yoshi Island es de 1995 y sigue siendo jugable completamente hoy en día y terminas teniendo una experiencia de videojuego enriquecedora y que no va a abandonar tu cabeza por el resto de tu vida si eres una persona que disfruta los platformers. Así que recomendado Yoshi's Island como videojuego de la semana. Y bueno, hasta aquí llegamos con el episodio 2 de Cuéntame Más Chesco. Espero haya sido una compañía bastante agradable, sobre todo para aquellas personas que me están escuchando desde Dabajuro, Estado Falcón. Me divierte muchísimo seguir haciendo esto y que cada semana tenga temas nuevos de los que hablar por demasiado tiempo acá de cualquier estupidez, pero que les permita a ustedes a veces quizás aprender algo nuevo, quizás saber de las experiencias de los homosexuales en saunas o quizás de cómo el Spanglish en realidad es una evolución del lenguaje. Así que los espero la semana que viene y finalmente espero tener un mejor micrófono pronto. ¿Quieren que les cuente algo más? Aquí los espero. Nos vemos. Bye bye.